Buenas, estamos hoy aquí en el Festival Isla del Instituto Cervantes en Dublín y vamos a hablar con Mónica Ríos. Y la primera pregunta que tenía para Mónica Ríos, el tema de esta reunión son las palabras, son las fronteras, que son dos sustantivos que se utilizan en el plural. Pero las palabras son fronteras, las combinaciones de palabras en las lenguas son fronteras. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde están los límites entre las palabras, entre las fronteras? Me da la sensación de que puedo contestar cualquier cosa con tu pregunta súper amplia. Bueno, qué bueno que estemos acá conversando en el Festival Isla. También me parece muy interesante que en el Festival Isla, ¿cierto?, se hable de fronteras, ¿no? En tal vez otros lugares como tu España o mi Chile o mi país adoptado, Estados Unidos, las fronteras son terrestres, ¿no? En este Festival Isla estamos hablando sobre esto. Ahora, pensando como en las palabras y en las fronteras, me gustaría también traer un tercer término a la respuesta, que sería la ficción, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite la ficción y el lenguaje literario, a diferencia tal vez de las palabras en general, ¿no? Sino las palabras enquistadas en un discurso imaginativo, y que tiende más bien a imaginar posibilidades, ¿no? Y me gustaría pensar en las fronteras y en el lenguaje como esas posibilidades. Creo que la ficción tiene una especie de potencialidad que las palabras como algo general no tienen, y esto sería la posibilidad de ampliar lo que significan las palabras, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con las fronteras de lenguajes, digamos, las fronteras que nos ponen las palabras, esa imposibilidad de decir ciertas cosas. La ficción, por otra parte, no solo nos permite decir lo indecible, como decían ciertos los poetas, eh, todos los poetas, digamos, piensan en decir lo indecible, pero también en, en decir lo inimaginable, lo impensable, en decir tal vez lo que sobrevive como residuos en nuestra historia. Pensemos, por ejemplo, en las presencias fantasmáticas, pensemos también en presencias no reconocidas en nuestras sociedades, y la literatura, el lenguaje y la ficción permitiría tal vez imaginar un espacio donde todo eso aparezca. Y ya no estaríamos hablando como de la frontera entre la palabra o lo indecible, entre lo que se puede decir, ¿cierto?, y los lenguajes, los distintos lenguajes que habitan en distintos territorios, sino estaríamos hablando de caminos para expresar los olvidos, ¿no? Los olvidos tal vez de nuestra historia. Muy, sí. Te refieres a los olvidos. Y eso me recuerda unas palabras de un narrador portugués, de Lobo Antunes, que dice que la imaginación, la ficción es memoria fermentada. Mm. Es memoria fermentada de los olvidos también. Sí, ¿Y qué olvidos nos toca recuperar? tantos, Tantos, tantos tantos. olvidos nos toca recuperar. Pienso en particular en mi experiencia criándome como escritora. Tal vez a diferencia de mis colegas escritores hombres, por ejemplo, Sí. que fue bastante diferente, y creo que una de las experiencias que últimamente he entendido mejor a través del diálogo con escritoras mayores que yo, que se criaron, ¿cierto?, y se abrieron paso en Chile, fue la idea de cómo un escritor hombre podía sentirse muy cómodo con el lenguaje literario y avanzar hacia pensarse a sí mismo como un escritor de manera mucho más fácil que una mujer que habita el lenguaje literario en la periferia o en unos límites mucho menos claros, en el sentido de que, como decía Freud, me acuerdo de un texto de Gayatri Spivak donde comenta
otro texto, ¿cierto?, de Nietzsche y otro texto de Freud, y cómo ellos dos dicen, bueno, la mujer no puede llegar al lenguaje, no puede acceder al lenguaje a través de, es simplemente por la estructura psíquica, Sí. ¿cierto?, que tiene, que analiza Freud. Entonces la mujer es incapaz de acceder a ese lenguaje, es capaz de acceder, en el fondo, a la subjetividad, y solamente la puede simular, ¿no? Solamente podría simular el lenguaje. Y eso lleva a Spivak a decir, bueno, pero no es también esa la envidia básica que tiene Nietzsche y Freud con respecto a la mujer, que la mujer puede simular la literatura, puede simular el ser, puede simular ser. Y no es eso la ficción, no es eso el lenguaje literario, ¿no? Entonces en ese juego, por ejemplo, yo he escuchado particularmente en tal vez conversaciones oficiales y extraoficiales a escritores refiriéndose a las escritoras mujeres como que es un lenguaje imperfecto o es un lenguaje difícil. Y creo que justamente a veces los sujetos que son minoritarizados en nuestras sociedades crean lenguas, crean una relación difícil con la lengua del centro, con esa lengua que parece sin límites, que parece ocuparlo todo. Entonces se lee como difícil, se lee como imperfecto, pero ahí radica también un proyecto literario que quiere romper ese centro a través de las distintas ejercicios lingüísticos. Y para mí ha sido muy importante ese diálogo con escritoras como Diamel Altit o Carmen Berenguer, que siempre me recuerdan, ¿cierto? Bueno, ese es el ejercicio de un sujeto mujer. No se trata particularmente de hacer una literatura femenina, porque eso no tiene ningún sentido, sino hacer una literatura desde una cierta función o cierto rol que cumple un cuerpo en una sociedad, ¿no? Y eso tiene ciertos límites y ciertas estrategias que uno tiene que recordar. Entonces, para mí, el olvido que uno recuerda, ¿cierto?, en la literatura siempre es ese ejercicio periférico, y no solamente de las mujeres, sino los vínculos que establecen las mujeres con otros sujetos minoritarizados en esa lengua. Las literaturas Deleuze dijo minoría, ¿cierto? Pero que Kafka siempre era un escritor, ¿cierto? Un escritor menor, la literatura menor dentro como de un lenguaje mayor. ¿Y qué es lo que hace eso? Para mí, rescata olvido, pero también abre fronteras, y abre unas fronteras que se podrían llegar a convertir en un futuro posible, ¿no? Entonces, para mí, recuperar el olvido a través de la literatura, o sea, recuperar esos olvidos, como tú dijiste, los fermentos, las memorias fermentadas, ¿cierto? Pero también esos fermentos, digamos, más allá, no solamente como el alcohol que sale de esa fermentación, sino como la espuma que queda, ¿no? La espuma que uno no se toma. Recuperar eso, ¿no? Porque no la hemos ingerido. Y se trata también de ingerirla para... como un trabajo ético, la literatura como un ejercicio que tiene una relación, ¿cierto?, más allá de la textualidad misma, ¿no?, sino con el cuerpo social entero. Sí, y en esos fermentos y en esos restos que quedan, cabe también la posibilidad de considerar la literatura como un acto de disentir, de separarse de una común doctrina. ¿De qué podemos disentir hoy en día a través de la literatura en nuestra sociedad? ¿Qué hay? No puedo dejar de hablar de un lugar muy particular, ¿no? Siempre hay uno del que partimos. Por ejemplo, me acuerdo cuando saqué, mi primera novela la saqué en 2010, o sea, no es hace mucho tiempo, hace 7 años, 6 años, hoy me pasé al 2017, pero hace solamente 6 años saqué mi primera novela y fue leída de maneras muy raras, ¿no? Para mí fue los críticos que escribieron sobre ese primer acto poético, ¿no? Digamos narrativo, pero poético también, me leyeron porque mi novela Segundos tenía gente joven y tenía drogas y tenía como almas perdidas, ¿cierto? La sociedad fue leída alrededor de Alberto Fuguet y como esa como literatura neoliberal y realista de los años 90. Otras personas la relacionaron con Bolaño, que yo sentía que para mí no era una influencia para nada, porque existía tal vez una cierta
una cierta, como un salvajismo, ¿cierto? En la manera en que se relacionaban estos personajes con la sociedad, pero tal vez principalmente porque no habían leído mucho más de estos críticos, ¿no? No me vayan a escuchar. Pues la verdad es que lo que yo estaba haciendo era dialogar con escritoras como Marta Brunet, ¿cierto? Como Rosario Rego, que son escritoras chilenas desde el siglo XIX, ¿cierto? Marta Brunet de mediados del siglo XX, o María Luisa Dombal de principios del siglo XX, incluso con personas o lecturas como Alejandra Pizarnik, ¿cierto? Argentina, pensemos en Teresa de la Parra, o incluso también recuerdo de mi adolescencia, ¿cierto? Virginia Woolf fue como una influencia bastante grande. Y incluso en todos mis textos de ficción trabajo mucho con la cita, con comentar textos que estoy leyendo. Y en ese libro en particular está hablando de mucha poesía alemana, que era una cosa muy rara, porque yo tampoco, no soy una gran lectora de poesía alemana, pero en ese momento estaba leyendo mucho, qué sé yo, Tragl, o estaba leyendo Nietzsche también en ese momento, entonces, o releyéndolo, y hay muchos comentarios, pero eso nunca surgió, ¿no? Um, y en mi segunda novela, um, um, lo que yo quería hacer, ¿cierto? Era como tratar otro tipo de obsesiones, como el cine en particular, Ujú. también los límites de lo animal y lo humano, eh, también la escritura como afecto, como afectación e intensidad, como intensidades, de provocar otros efectos. Y en ese tipo de escritura, ¿cierto? Siempre el, eh, lo que yo me proponía era ir en contra en particular, ¿cierto? De disentir de una forma que se está anquilosando en la literatura latinoamericana con mucha fuerza, que Beatriz Sarlo llama neorrealismo, y que tiene ciertas características, es utiliza las formas testimoniales en particular, tomando todas aquellas formas que aparecieron de la postdictadura para conversar con las realidades de la dictadura, pero toman eso, ¿cierto? Y la transforman en un melodrama íntimo. Sí. Entonces, es testimonial y melodramática a la misma vez, pero es también sirve, ¿cierto?, para sostener a un autor, para que se ponga, ¿cierto?, su voz y en el fondo gane dinero, ¿no? Para eso sirvió últimamente. Entonces, mi escritura, especialmente tal vez en Alias el Rucio y Alias el Rocío, que llamaría mis novelas como Mm. mis Evil Twins, ¿cierto? Que son casi iguales, pero no exactamente iguales. Es una novela, pero tiene dos partes, digamos. Eh, Estaba pensando en realmente en vez de un storytelling, en vez de un contar, estoy pensando en las posibilidades de contar, ¿no? Mm. Entonces hablo de una película que nunca se cuenta, nunca aparecen algunos fotogramas de la película, aparecen los extras de la película, aparecen ciertas posibilidades que podría tomar el guión de la película, pero la película en sí nunca aparece. ¿No? Aparecen los archivos de investigación de la película, que es un documental que nunca se hace. Aparece la vida íntima del documentalista, pero no aparece la película, ¿no? Entonces se trata un poco de disentir en cuanto a textualidad, por esta misma intensidad que quiero buscar, afectos y afectación también, ¿no? Pensando como en la tradición de escritura femenina cursi, ¿no? La escritura como afectación, o incluso como Manuel Puig, ¿cierto? Que me gusta mucho también, y he escrito bastante sobre él. Eh, y, y, también de una manera como de acceder a otro, como, tal vez de disentir del realismo Mm. como posibilidad única de contar, ¿no? Sí. De una, como de una poética que ha sido fácilmente absorbida por el mercado, y fácilmente transformable en el gran melodrama, o sea, perdón, las metáforas o las alegorías de Latinoamérica, ¿no? Son siempre sociales. Entonces siempre es como una especie de gran alegoría sobre Latinoamérica, sobre la sociedad a partir de una voz masculina, ¿cierto? Que cuenta sus intimidades. Por lo general es una mujer ausente, es el Ujú. dolor por una mujer ausente,
la que lleva a esto, o en el caso de Bolaño, ¿cierto? El cadáver femenino, que sirve como inicio catalizador de la poética. Entonces, en realidad, si me preguntas de qué disiento de la literatura que se trata sobre la ausencia femenina o de un amor nunca cumplido, en este caso, ¿cierto? El amor de madre, eh, traspasado a la figura de la pareja, que nunca es posible, ¿cierto? El amor de madre nunca puede ser replicado en su idealización, nunca puede ser replicado realmente en un personaje femenino, especialmente en la pareja, porque nunca va a ser el amor de madre, pero eso es lo que se busca, ¿no? O el cadáver femenino en el caso de Roberto Bolaño, y él es bastante explícito en esto, ¿no? En Estrella Distante, en algún momento él dice, todas las poetisas, y usa la palabra poetisas, todas las poetisas están muertas. Y ese es el inicio de la nueva literatura que hace el infame Carlos Lieder, pero que en realidad lleva a cabo Roberto Bolaño, ¿no? Roberto Bolaños para él significa dejar la poesía y empezar la narrativa comercial. Sí. Entonces, me interesa dejar eso. A mí me interesa disentir de ese centro de la literatura. Podría tal vez pensarse como una literatura panfletaria, pero no me importa. Encuentro que los mejores textos pueden ser tal vez los panfletos. Y en mi editorial publicamos panfletos también, junto a la narrativa. Pero también es esto, ¿no? Es realmente pensar una comunidad futura que no esté basada en los mismos centros de poder que hemos estado padeciendo y padeciendo. O sea, yo te pregunto, ¿no? Yo estoy cansada de esto, tú no, no sé. Y retomando el cadáver de la mujer que mencionabas antes, ya para ir concluyendo, quería preguntarte, estamos al día todas las noticias, los constantes feminicidios, el actual de Lucía Pérez en la Argentina, todavía el reciente de otra chica que de la que no se reveló el nombre. P.D. James dice que la muerte es el crimen único y que la investigación revela la vida de los vivos y los muertos. Tú hablas de los sin voz, en este caso de las mujeres. ¿Qué nos revelan estos crímenes tan difíciles de describir? Todos estos casos de feminicidio. Para mí esto revela cómo en nuestra sociedad la mujer sigue siendo, así como el migrante en otras sociedades, así como los cuerpos que son morenos o negros en otras sociedades, que hay gente que es desechable y hay otra que no, ¿cierto? La mujer en nuestra sociedad es una entidad desechable y es una cosa terrorífica porque a mí me dio mucho gusto esta noticia de ver que la expresión de la poeta mexicana Susana Chávez, que también fue violada y asesinada en Ciudad Juárez en el año 2006, si no me equivoco, y que en un poema incluyó Ni una menos, ¿cierto? El día miércoles se haya transformado en manifestaciones mundiales, la verdad, que empezaron ¿cierto? En Argentina y Perú, pero se multiplicaron en Chile, y en Chile fue después de años, ¿cierto?, de organizaciones que hacen activismo en contra de la violencia, en contra de esta violencia y en contra del feminicidio, finalmente fuera una de las manifestaciones más grandes que ha habido en los últimos años. Por la mujer, hombres y mujeres compartiendo la calle, finalmente. Y creo que lo que revela aquí, más allá de eso, es como la dificultad que hay en crear políticas que puedan cambiar este sistema. Y en particular creo muy decidor que de las manifestaciones, por ejemplo, que han habido en Chile en los últimos años, se ha logrado proponer reformas tributarias, reformas educacionales, se ha logrado crear una reforma sobre los derechos homosexuales, se ha empezado, todavía no se termina por discutir el aborto, pero pero lo que me refiero es la única manifestación que no ha llegado a ser política pública todavía. No sé, hay deudas pendientes. Y esto es una cosa muy importante sobre los fantasmas. Sí. Los fantasmas son entidades que son
que en el fondo manifiestan ciertas deudas que tiene el presente con respecto al pasado. Esta es una de las deudas más urgentes que tenemos. Creo principalmente porque es más del 50% de la población. Por otra parte, la muerte es lo más visible, pero también revela una serie de otras inconsistencias en nuestra sociedad, sociedades que supuestamente son libres e igualitarias, ¿no? Pero no lo son. No solamente lo que se dice que nos pagan menos, ¿cierto? Que es como muy de Hillary Clinton, ¿no? Como decir, es toda una cosa económica, no es solamente una cosa económica. Esto es una cosa de vida o muerte. Es una cosa de vida o muerte cotidiana, no solamente en el caso de las mujeres que son violadas y asesinadas tan brutalmente, sino de reconocer, ¿cierto? Que eso no es una injusticia que es exclusivamente económica, no es una cosa de clase, ¿no? No es una cosa de clase, es una cosa que se perpetúa generación a generación a través de clase, a través de todos los estamentos de la sociedad. Y esa es la deuda pendiente, de mirar cada una de esas cosas, pensar, qué sé yo, la cantidad de mujeres que están invitadas a un festival literario, de que la mujer no solamente tiene la pertenencia de hablar sobre las mujeres, sino de toda la sociedad, y que el feminismo es realmente una ideología radical de revolución y de cambio. No es una ideología que puede tomar Hillary Clinton y transformarla en una campaña presidencial del imperio más grande de este mundo, ¿no? El feminismo es radical. La verdad es que para mí el único feminismo que hace sentido sería el que también quiere un cambio de la estructura económica, y el que también requiere un cambio de la estructura de las fronteras nacionales, de las estructuras lingüísticas, de la manera en que se aceptan a la gente a las universidades, en el acceso a la educación, a la comida, al dinero, a todo eso. Muy bien, pues con estas últimas palabras de Mónica Ríos damos por concluida la entrevista de hoy. Muchas gracias, Mónica. Muchas ha sido gracias. un placer Un placer conversar conocer contigo. tu mundo.